El tema de la presunta represión policial durante las marchas estudiantiles se ha instalado, como usted sabe, paralelo al debate de fondo, tal como los encapuchados desde otra perspectiva. Bueno, la semana pasada la CONFECH y otras organizaciones sociales llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos diversos casos de abusos en las protestas realizadas en el país. Y queremos conversar de este tema, y para eso nos acompaña en CNN Chile el coordinador general del programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, Héctor Valladares. Héctor, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Claudio. Bueno, hay varias preguntas al respecto. Por supuesto que vamos a estar hablando de la legislación que existe al respecto para normar las protestas ciudadanas, las formas de manifestación, pero me gustaría que primero partiéramos describiendo de qué manera fueron recibidos en la audiencia en la semana pasada en la Corte. Sí, bueno, en primer lugar nosotros fuimos a la Comisión Interamericana, que es una instancia distinta porque la Corte es jurisdiccional. Así es, comisión. Sí, correcto. nosotros fuimos a la Comisión a plantear un caso bastante concreto. Nosotros tenemos una investigación de campo que duró entre 4 y 5 meses, donde fuimos a las comisarías, recibimos, ¿no es cierto?, denuncias a través de nuestra página web asesoriaciudadana.cl y básicamente de denuncias de represión policial. Nosotros observamos, ¿no es cierto?, que en estos 117 casos que pudimos documentar con fotos, testimonios, casos muy sólidos, nosotros mismos y miembros del programa Asesoría Ciudadana, que nos constituimos en las comisarías, podíamos observar cuando la gente llegaba golpeada. ¿Y cuál es el patrón común y sistemático que observamos? Es básicamente que todos los niños y niñas que eran tomados detenidos recibían o eran víctimas de agresiones arriba de los carros policiales. Entonces, lo preocupante es que entre que tomaban detenidos a los jóvenes y los trasladaban a la comisaría, era prácticamente una tierra de nadie, donde no se aplicaba el Estado de Derecho. Y eso para nosotros es tremendamente preocupante. Volvamos un poco atrás, me gustaría saber cómo recopilaron los casos. Son 117, tengo entendido, 117 los que presentaron, casos. ¿cierto? Sí, claro. Y no solamente en Santiago. No, tenemos casos en Concepción, en Temuco, en el norte. Ya, hoy existe el teléfono celular, la forma de grabar video lo más fácil posible. ¿Y eso valió como testimonio de acuerdo a lo que presentaron ustedes también? Sí, claro, valió como testimonio, y una de las cuestiones que nos llamó la atención también es que en muchas de las detenciones, los carabineros que cometían agresiones trataban de quitarles o dañarles el chip a los estudiantes cuando grababan las detenciones. De hecho, yo recuerdo perfectamente el caso Arias, que es un caso que fue cubierto por la prensa, donde a Francisco Arias le apretaron la cara y los ojos hasta dejarlo desvanecido después de agredirlo. ¿Y por qué hicieron esto? Con el objeto de quitarle la cámara fotográfica y rompérsela. Y en definitiva y perdimos esa prueba. Esto ocurre dentro del furgón policial, por decirlo. Dentro del furgón policial, sí. Antes de llegar a las comisarías. Sí, claro. El trato en las comisarías ya era distinto porque ahí había familiares, abogados a lo mejor esperando. Sí, básicamente porque estábamos nosotros y abogados de derechos humanos, particularmente ahí también la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, el concepto que ustedes utilizan es la criminalización en general de la protesta social. ¿Así lo presentaron a la comisión? Así lo presentamos a la comisión. Lo que pasa es que básicamente lo que nosotros planteamos es que Chile, en su constitución y en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tiene ciertos compromisos en materia de libertad de expresión y derecho de reunión. La libertad de expresión y el derecho de reunión son los pilares, yo diría, fundamentales de la democracia, en virtud del cual la sociedad civil puede manifestar sus denuncias. Hoy día los poderosos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad a través del poder económico, del lobby, de pagar estudios de abogados importantes. Hoy día la gente de escasos recursos, la única posibilidad que tiene de manifestar, ¿no es cierto?, estos descontentos es a través de la protesta civil, que es una protesta ordenada. Y básicamente nuestro interés en la comisión fue decirle, por favor, señores comisionados, en Chile está ocurriendo esto y necesitamos resguardar, en primer lugar, la integridad física y psíquica de los niños, y por otro lado, estas dos garantías que son fundamentales para nuestra democracia. Ahora, niños, ¿de qué edad estamos hablando los casos? Estamos hablando de niños de 13 años, 12 años, niños muy chicos. ¿Y cuál es el rango? ¿Entre 13 No, yo diría, claro, entre 12 y digamos hasta 24. Ese es el rango en lo que se mueve el estudio de campo que tenemos nosotros. Ahora, cuando ocurren las manifestaciones también está otro tipo de gente, lo hemos visto en las imágenes. Cuando terminan las manifestaciones y aparecen los encapuchados, estudiantes, niños, jóvenes, etcétera, no puedo calificarlo en este momento porque ni siquiera lo han determinado los tribunales de justicia, que se ponen sus poleras, lo que tengan a mano, y incluso vecinos salen a combatirlo. Hay imágenes emblemáticas, una mujer con una chueca o algún comerciante, etcétera. También está ese otro lado. ¿Cuántos de estos casos podrían ser vistos desde este otro punto de vista? Sí, mire, a nosotros nos preocupa mucho particularmente ese punto, porque nosotros estamos defendiendo los derechos de la libertad de expresión y el derecho de reunión son los derechos de las grandes mayorías. Yo creo que es importante hacer esta distinción, que la gente que está cometiendo delito
tiene que ser sancionada, se tiene que investigar, pero esa investigación tiene que ser muy rigurosa. Fíjese que lo que nosotros estamos haciendo acá es pedir que se aplique el Estado de Derecho. En primer lugar, en el Código Penal en ninguna parte sale, ninguna parte se establece como sanción que las personas que participan en estos actos tengan que recibir una golpiza por parte de Carabineros, que prácticamente es una pena extrajudicial por el hecho de haber estado participando. En segundo lugar, nosotros pedimos rigurosidad. Efectivamente, es necesario que se investigue correctamente y que las personas que están cometiendo estos hechos violentos sean sancionadas de acuerdo a la legislación que tenemos. Lo que no se puede hacer, y que es lo que está ocurriendo ahora, es que exista una criminalización general, ¿no es cierto?, por parte de la gente que sale a protestar. Una democracia moderna, una democracia consolidada y una democracia seria, como yo creo que es hacia donde está avanzando Chile, con una sociedad civil empoderada, tiene que ser capaz de resguardar estos dos derechos y distinguiendo de la gente y de los actos de vandalismo. Nosotros hacemos la distinción. Sí, pero incluso le quiero decir, incluso esta gente que comete actos de vandalismo tiene que ser tratada de acuerdo a cómo manda el Estado de Derecho. No pueden ser víctimas de agresiones dentro de un bus policial. Héctor, se nos va el tiempo. Nos queda, por supuesto, la pregunta más importante porque entramos de lleno al tema de fondo, que es cómo se sanciona hasta ahora, cuál es la legislación que existe al respecto en nuestro país para normar las movilizaciones, las protestas, con la legitimidad que tienen todas estas. Y es un decreto el que está bajo la mira, efectivamente, de las agrupaciones de derechos humanos. Sí, miren, nosotros en nuestra página web, asesoriaciudadana.cl, tenemos un informe en derecho que analiza, ¿no es cierto?, en extenso las consecuencias jurídicas que tiene este decreto supremo 1086, que fue dictado curiosamente en el año 83 y que tenía por objeto limitar la protesta social que se estaba dando en esos momentos contra la dictadura. Nosotros consideramos que en este aspecto, y esto es muy peligroso, el actual gobierno tiene una noción de orden público demasiado similar, ¿no es cierto?, a la que tenía en esos tiempos la dictadura militar. Yo le quiero leer, si usted me permite, un extracto de unas declaraciones que nosotros encontramos. Cito: el gobierno ha considerado que las jornadas de protesta son el fruto de la labor de grupos extremistas y de políticos desplazados que, manipulando a diversos sectores, buscan crear el caos en la sociedad chilena. ¿Usted creerá que estas declaraciones son de ahora? No, estas declaraciones son del año 83. Estas declaraciones son equivalentes al inútil subversivo que existe hoy día. Yo creo que nosotros, en particular, como sociedad civil y como abogados jóvenes, y que trabajamos en el programa Asesoría Ciudadana, queremos construir una democracia donde protestar y manifestarse públicamente dentro de los marcos de la legalidad sea, ¿no es cierto?, el ejercicio de una cuestión democrática, ¿no es cierto?, y que hoy día el desafío que tiene la política y en particular el gobierno es encauzar todo este movimiento que está en la calle y llevarlo, ¿no es cierto?, a un diálogo y canalizarlo dentro de las instituciones de la democracia. A ver, solamente para que no se me quede cojo el tema, ya estamos terminando, estoy pasado en el tiempo, pero la verdad es que el gobierno también presenta un proyecto viendo que hay una falencia efectivamente para normar las manifestaciones. Me parece que ese proyecto, y en este sentido nosotros hacemos un llamado a las bancadas, a las distintas bancadas del Congreso para que sea rechazado, ya que este proyecto consagra esta noción de orden público anquilosada. Hoy día el desafío es ver cómo mejoramos la democracia, no cómo penalizamos a la gente que llama, a la sociedad civil que llama a protestar. Pero de todas maneras hace falta normarlo, hacer una nueva legislación al respecto. Yo creo que lo que hay que normar, y en esto coincido, ¿no es cierto?, con lo que usted me señala, que lo que hay que cambiar en este caso es el decreto ley 1086 y actualizarlo, ¿no es cierto?, a los estándares democráticos e internacionales que el mismo comisionado Sergio Paulo ha dicho, ¿no es cierto?, que la represión observada en Chile obedece a una fuerza desproporcionada y él la cataloga de indignante y arbitraria. Héctor Valladares, muchas gracias por acompañarnos, conversarnos de este tema, por supuesto que ha estado dentro del debate ciudadano durante los últimos 5 meses, más de 5 meses ya. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.